Juan capítulo 2. En esta tarde, si el Señor nos lo permite, vamos a estar viendo aquí en Juan capítulo 2, del versículo 13 al versículo 25, por favor. Del versículo 13 al versículo 25. Voy a leer solamente unos versículos y los vamos a ir desarrollando como vayamos avanzando. Dice la Escritura que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruir ese templo y en 3 días lo levantaré. Palabra del Señor. Padre, a ti te damos la honra y la gloria y te agradecemos por tu palabra que nos sigue alimentando desde la mañana. Padre, y te agradecemos por este hermoso platillo, esta hermosa comida que tú nos regalas. Padre, por no de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y te agradecemos porque este es nuestro alimento espiritual y te agradecemos también por el alimento físico que nos das durante toda la semana, pero especialmente por tu palabra, Padre, que nos alimenta, nos anima, nos exhorta, Padre, para seguir adelante en nuestras vidas en Cristo y también para que la gente te conozca, Señor. Padre, bendice este tiempo, bendice a cada uno de los oyentes, abre sus ojos, destapa sus oídos, Señor, para que no solamente puedan escuchar, Padre, sino para que puedan entender, para que puedan atesorar tu palabra, para que puedan meditar en ella, para que puedan grabarla en su corazón, pero sobre todo para que puedan practicarla y también compartirla, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga una vez más. Pues vamos a estar viendo aquí en el capítulo 2, del versículo 13 al 25 y continuamos, ¿verdad? Vamos predicando el Evangelio según San Juan, vamos capítulo por capítulo y versículo por versículo, ¿verdad? La pasada ocasión, hermanos, estuvimos viendo los primeros versículos de aquí del capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12, ¿verdad? Y estábamos viendo ese maravilloso milagro de Jesús, cuando Él convierte el agua en vino, ¿verdad? Y ahí estábamos viendo el poder y la deidad de Jesús demostradas en un milagro creativo, ¿verdad? Era simplemente agua, las tinajas habían sido llenadas, estaban en la boda, hacía falta el vino, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad? De esas tinajas, ¿verdad? Aproximadamente 600 litros, ¿verdad? Según los usos y costumbres, ¿verdad? De una simple agua, ¿verdad? El Señor hizo vino en un instante, hermanos. Ese fue un milagro creativo, ¿verdad? Y decíamos que si alguien no cree en este milagro, es muy difícil que pueda creer todo lo que Génesis, Dios hizo los cielos y la tierra, y que el Señor Jesús estaba ahí haciendo todo lo que existe, el universo y todo esto, ¿verdad? Y si creemos Génesis, los primeros capítulos, va a ser muy fácil para nosotros creer, ¿verdad? Que Jesús convirtió vino de una simple agua, ¿verdad? Que es más difícil convertir vino, ¿verdad? O crear el sol y las estrellas y el universo. Por supuesto, todo el universo y todo lo... No era imposible nada, y Él había convertido una simple agua en vino, en el vino más delicioso que jamás nadie ha probado. Y el Señor rompió con todas las leyes de la naturaleza, ¿no? En segundos, de una manera instantánea, ¿verdad? No hubo un proceso de fermentación, ¿verdad? El vino necesita un proceso de fermentación de días hasta meses, ¿verdad? Pero ahí el Señor convirtió agua en vino de una manera instantánea, mostrando su poder y su deidad. Recordemos que el propósito del Evangelio de Juan, los 2 propósitos principales son el evangelístico y el apologético, ¿verdad? El apologético, ¿verdad? Porque está defendiendo, ¿verdad? Y está dando argumentos acerca de la deidad de Jesús. Jesús es completa y verdaderamente Dios,
tan así como es completa y verdaderamente humano también. La humanidad y la deidad de Jesús estaban siendo atacadas en este tiempo. Por eso los propósitos del libro son muy marcados, apologético y evangelístico, ¿verdad? Y todo esto se escribió para que la gente creyera en el Señor Jesucristo. Con cada uno de los milagros, cuando menos 7 milagros que Juan narra en todo lo que es el Evangelio, apenas hemos visto el primero, el agua convertida en vino, nos faltan 6 todavía. No sé cuándo lo vayamos a ver, ¿verdad? Pero vamos a ir avanzando poco a poquito, ¿verdad? Y también con sus 7 declaraciones del yo soy, cuando el Señor Jesús dice yo soy, por ejemplo, yo soy, ¿verdad? El buen pastor, ¿verdad? Con sus 7 declaraciones del yo soy, acompañados con una metáfora, ¿verdad? El evangelista, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, defiende de esta manera la deidad, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Porque era la deidad la que estaba siendo atacada de nuestro Señor Jesucristo. Muchos no creían que Jesús era Dios. Muchos no creían de la preexistencia de Cristo. Muchos decían que Cristo empezó a existir en el momento de su nacimiento, cuando Él nació, ¿verdad? Cuando la Biblia nos enseña que Cristo es preexistente, que Cristo es eterno, ¿verdad? Y del primer versículo de la Biblia, ahí ya vemos a Cristo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí está Jesús con el Padre y el Espíritu Santo creando todo lo que existe, hermanos, ¿verdad? Sí, una de las doctrinas fundamentales y la base del cristianismo, o central del cristianismo, es la deidad de nuestro Señor Jesús, y ha sido atacada y sigue siendo atacada y va a seguir siendo atacada hasta que el Señor venga, hermano. Hasta que el Señor venga, y es algo que nosotros debemos de defender, es algo que nosotros debemos de enseñar, porque es lo que la Biblia nos enseña, es lo que la Biblia nos enseña. Y aquí estamos el día de hoy, ¿verdad? Jesús está en el templo, ¿verdad? Anteriormente había estado en Caná de Galilea, había hecho este maravilloso milagro. La gente, a través de los milagros que Jesús hacía, la gente creía. La gente creía, mucha gente se convirtió. Mucha gente se convirtió al ver el poder de nuestro Señor Jesús, pero algunos otros que fueron testigos de esos milagros ni siquiera quisieron creer, ¿verdad? No, o sea, no se convirtieron, pues miraban, pero todavía seguían renuentes y no aceptaban al Señor Jesús, no lo miraban como Dios, ¿verdad? Rechazaban cualquier declaración, rechazaban también cualquier cosa que el Señor dijera, ¿verdad? Entonces la mayoría le rechazó, pero hubo algunos que le aceptaron, ¿verdad? Y a través de los milagros, muchos aceptaron a nuestro Señor Jesús, pero ahora ya no está en Caná, ahora está en el templo, ahora está en Jerusalén, hermanos, ahora está en Jerusalén, ¿verdad, queridos hermanos? La predicación de esta hermosa tarde, ya hemos recordado los propósitos primordiales del libro, el apologético y el evangelístico, que se encuentran en el versículo 30 del capítulo 20 y versículo 31, que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas, hablando de las 7 declaraciones, hablando de los 7 milagros que Juan presenta, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Propósito evangelístico. Propósito apologético, propósito evangelístico, ¿verdad? Y dice que solamente se escribieron estas cosas en este tiempo, cuando Juan está escribiendo, ¿verdad? Pero son necesarias para que la gente venga a los pies del Señor y le reconozca como su Señor y su Salvador. Aparte que si Juan hubiera escrito todos los milagros que Jesús hizo y cada cosa que el Señor obró, hermanos, la Biblia no cupiera aquí en el templo, ¿no? Porque fueron muchas cosas las que hizo el Señor. Pero esas se han escrito y son suficientes en el libro de Juan para que nosotros vengamos y conozcamos al Señor. El apóstol Juan, junto con Andrés, fue uno de los 2 primeros discípulos llamados por nuestro Señor Jesús, el Mesías prometido. Ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Como incluso los discípulos de Juan el Bautista siguen al Señor Jesús. Y cómo el Señor Jesús empieza a llamar a sus primeros discípulos, ¿verdad? Juan, no Juan el Bautista, Juan, el escritor del libro, es uno de los primeros, aquellos que el Señor llama, ¿verdad? Para que estén con Él, iniciando su ministerio. Hay que recordar que Juan caminó con Jesús desde el principio de su ministerio terrenal. Después de que Jesús les invitó diciéndoles, venid y ved. Capítulo 1, versículo 39. Juan junto con Andrés fueron y vieron en dónde moraba Jesús. Desde ese momento Juan siguió a Jesús, escuchó sus enseñanzas y presenció sus milagros también. Juan escribió su evangelio inspirado por el Espíritu Santo, de tal forma, querido hermano, ¿verdad?, que sus lectores entendieran la verdadera identidad de Jesús como Dios Hijo en carne
humana, ¿verdad? Así lo debería de ver la gente. La gente debería de entender esto. Después de que Jesús estuvo en Caná de Galilea, en donde había demostrado o manifestado ese poder maravilloso y su gloria, ¿verdad? En esa maravillosa señal de convertir el agua en vino, donde sus discípulos creyeron, según el versículo 11 de aquí del capítulo 2, lo puede ver usted ahí, lo que dice el capítulo 11 del versículo 2. Después de eso descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días, dice el versículo 12. En ese mismo tiempo, dice la Escritura, que estaba cerca la Pascua de los judíos, versículo 13. De ahí vamos iniciando ahí en el versículo 13. Es lo que dice que estaba cerca la Pascua de los judíos, en donde todo varón judío de 12 años de edad en adelante debía de asistir a Jerusalén para celebrar la fiesta, ¿verdad? Estos días eran donde mucha gente venía a Jerusalén. Se abarrotaba la ciudad, se llenaban, ¿verdad? Todos los mesones, ¿verdad? Había mucho comercio, había mucho bullicio, había mucha gente, ¿verdad? Y este es el contexto, ¿verdad? Cuando Jesús llega a Jerusalén. Cabe notar que esta es la primera Pascua de las 3 mencionadas por Juan en todo el Evangelio, ¿verdad? Juan menciona 3 Pascuas, pero esta es la primera. Las Pascuas de los judíos se celebraban el día 14º del mes lunar de Nisán, la luna llena de finales de marzo o a principios de abril. Esta era la fecha. En este día se sacrificaba un cordero entre las 3 y las 6 de la tarde. De esta manera celebraban, agradeciendo a Dios, la liberación de la esclavitud de Egipto, lo que había sucedido con sus antepasados. Ellos recordaban que el ángel de la muerte pasó por encima de las casas en las cuales se había untado, ¿verdad?, la sangre del cordero en los dintales de las puertas y en los dinteles de las ventanas. Todos recordamos esa historia y es lo que ellos estaban celebrando, ¿verdad? Creo que en Estados Unidos le llaman Passover, algo así le llaman, ¿no? Como que el ángel pasó por arriba, ¿verdad? Pasó por arriba y era algo que ellos recordaban, ¿verdad? Y es algo que ellos celebraban. Así que tenían muchos motivos para celebrar, siempre recordando lo que el Señor había hecho para con ellos, ¿verdad? Durante esta fiesta de 7 días, llamada la Pascua, se ofrecían muchos animales en sacrificio, según Números 28, 16 al 25, a Jehová. De aquí que cuando leemos acerca de los bueyes y las ovejas, lo que leímos ahorita, que Jesús había llegado al templo y qué es lo que estaba pasando en el templo, así que cuando leemos acerca de los bueyes y las ovejas que se vendían en el patio del templo, parece lógico concluir que la Pascua de este versículo 13 se refiere aquí también a las fiestas de toda la semana. Enseguida de esta se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, según nos dice la Escritura, ¿verdad? Y dice, y subió Jesús a Jerusalén, dice. Subió Jesús a Jerusalén. Cuando vemos el mapa geográfico, hermanos, y siempre yo hago mucho énfasis en cuanto a lo geográfico, y me gusta mucho la enseñanza del hermano Ken Fuller, un misionero, vea, de ahí con el hermano MacArthur, maestro de nosotros. Hemos tenido la oportunidad de que sea maestro de nosotros. Cuando el hermano habla acerca de cuando nosotros interpretamos la Escritura, y dice el hermano que se ha de interpretar, ¿verdad?, haciendo un estudio gramático histórico, literal, pero el hermano añade y geográfico. Dice. La geografía es muy importante, ¿verdad? Escuchamos ciudades, montes, y a veces lo vemos como superficial, pero es muy importante cuando podemos entender la geografía bíblica también, lo que está sucediendo, porque eso nos ubica en lugares específicos, y cuando nosotros nos ubicamos en esos lugares específicos, tenemos más contexto de las cosas, de lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, ¿verdad? Y de esa manera nos bendice de gran manera, hermanos. Así que dice, y subió Jesús a Jerusalén. Cuando vemos el mapa geográfico de Palestina, en los tiempos de Jesús, podemos ver que Galilea está en la parte norte, en la parte de arriba de Jerusalén, ¿verdad? De Jerusalén. Jerusalén está en la parte sur, en la parte baja, podríamos decir, pero según viendo el mapa, ¿verdad? La parte de abajo, la cual nos puede confundir, ¿verdad? Porque acá está Canaán y acá está Jerusalén, pero la Biblia dice, y subió Jesús a Jerusalén, dice. Y cuando vemos el mapa podemos decir, ¿cómo que subió? ¿Que no bajó? ¿Verdad? No bajó, subió, hermanos, subió, ¿verdad? Eso nos puede confundir si lo vemos así simplemente. Si asociamos norte con subir y sur con bajar, en este caso, en un sentido literal, Jesús subió a Jerusalén, hermanos. Jesús subió a Jerusalén, Jesús no bajó a Jerusalén, Jesús subió a Jerusalén.
desde unos 200 metros bajo del nivel del mar, en las proximidades del mar de Galilea, hasta 750 metros aquí, donde el nivel del mar, ¿verdad?, es el nivel del mar en la Ciudad Santa. Entonces, en el mapa, rápidamente bajó. No, literalmente subió. Estaba a 200 metros bajo el nivel del mar y fue a una ciudad que está a 750 metros arriba del nivel del mar. Por eso dice la Escritura que Jesús subió a Jerusalén. ¿Se dan cuenta que es muy importante la geografía y estar viendo todo esto? Porque a veces nos podemos confundir, hermanos. El versículo 14, si van ahí a la Escritura, recuerden que empezamos en el versículo 13, dice, estaba cerca de la Pascua, ya hablamos acerca de eso, y subió Jesús a Jerusalén, eso ya ha sido explicado, ¿verdad? En el versículo 14 nos dice que cuando Jesús subió a Jerusalén, ya lo explicamos, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados, dice. Por sorprendente que pueda parecer, es probable que como 250,000 de judíos algunas veces se reunían en la Ciudad Santa para celebrar la Pascua, ¿no? Por lo mínimo 250,000 personas se reunían ahí en ese tiempo. Muchos de ellos eran peregrinos judíos que venían cada año de tierras lejanas de todo el mundo romano a celebrar la principal fiesta judía. No es que Jerusalén tenía 250 habitantes, eran mucho menos. Lo que pasaba es que la gente en ese tiempo venía de donde estuviera, ellos iban a Jerusalén. Ellos iban a celebrar la Pascua, es lo que hacemos en los ranchos nosotros en México, ¿verdad? Está una ciudad grande y los que viven en los ranchos van cuando hay fiestas, van a esa ciudad, ¿verdad? Y hay más gente en ese tiempo en la ciudad, en el pueblo, ¿verdad? Como venían de lejos, no era muy práctico traer sus animales que ofrecían como sacrificio. Ellos venían de muy lejos, caminaban, hermano, ¿verdad? Imagínense caminando y traer un cordero cargando, era algo muy pesado, ¿verdad? Era algo muy pesado y no era práctico aparte. Así que la venta de bueyes, de ovejas y de palomas era un negocio lucrativo. No era un negocio, era un negociazo. Era un negociazo ¿verdad? Era un negocio redondo, como decimos ahora nosotros, ¿no? Negocio redondo, ¿verdad? Ya que los precios eran muy elevados también. Había facilidades para los que compraban los animalitos, pero era un negocio redondo para los que vendían también. ¿Por qué? Porque lo vendían a como querían, ¿verdad? Daban precios bien elevados y sabían que la gente los iba a comprar. Así que se convirtió en un negocio esto también, ¿verdad? Lo más probable es que estos puestos de venta se hayan colocado en el patio de los gentiles, que era la parte de las instalaciones del templo, ¿verdad? Hasta donde los gentiles podían llegar. Los gentiles, recuerden, que no podían entrar a la parte principal del templo. Había un patio antes hasta donde ellos podían llegar nada más. Y probablemente toda esta vendimia, todo este mercado improvisado, ¿verdad?, estaba aquí en esta parte de los gentiles, ¿verdad?, en el patio de los gentiles. Por otra parte, hermanos, estaban los cambistas. Según Barclay, dice literalmente, lo leo literal, lo que dice el hermano, dice, todos ellos tenían que pagar el impuesto del templo, el cual era equivalente a 2 días de salario de un trabajador, pero tenía que ser pagado en la moneda especial del templo. Es por eso que los cambistas hacían tanto negocio, no podían pagar con cualquier moneda, tenían que pagar con la moneda de ahí. Entonces, si tú llegabas de otra parte con dólares, tenías que cambiar a pesos, ¿verdad? O si tú llegabas con pesos aquí, tenías que cambiar a dólares, ¿verdad? Entonces, había mucho negocio, hermano. Venta de animales, se cambiaba dinero, un montón de casas de cambio improvisadas allí, ¿verdad? Un negocio redondo, hermanos. La tasa de sus servicios podía llegar hasta el 12.5%, siendo esta una tasa muy exagerada para ese tiempo, ¿verdad? Porque se cobraban impuestos y los impuestos eran muy caros, ¿verdad? Eran muy caros. Así que este es el contexto. Esto es lo que está sucediendo. Jesús está ahí, están los animales, ¿verdad? Están vendiendo animales, están cambiando dinero, ¿verdad? Y, hermanos, en primer lugar vamos a ver el celo de Jesús, hermano, en primer lugar, ¿verdad? Le he titulado esta predicación, para los que anotan, 3 atributos de la deidad de Jesús. Recuerden el propósito apologético, ¿verdad? 3 atributos de la deidad de Jesús, para los que anotan, o también si quieren anotar otro título sugerido es celo, poder y omnisciencia, atributos del Mesías. Celo, poder y omnisciencia, atributos del Mesías. Así que en primer lugar vemos el celo de Jesús. El celo de Jesús, hermanos. Versículos del 15 al 17.
el celo de Jesús. Versículo del 15 al 17. Dice el 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces recordaron los discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Hay algunos que han interpretado de una mala manera, o han querido, ¿verdad?, un poco la escritura, como muchos lo hacen, y especialmente los falsos maestros también, ¿verdad? Incluso cuando se hace referencia aquí que Jesús hace un azote de cuerdas, ¿verdad? Entonces muchos que niegan la divinidad de Jesús, ¿verdad?, o que dicen que Jesús empezó a ser divino cuando Él vivió una vida perfecta o una vida santa, que no siempre fue santo, que no siempre vivió una vida santa, por lo menos menos Dios, ¿verdad? Ellos dicen, ya ves, no que Jesús era perfecto, no que Jesús no se enojaba. Aquí no estábamos hablando, ni la Biblia dice que Jesús está enojado, ¿verdad? Ahorita lo vamos a explicar. Aquí dice que Él hace un azote de cuerdas, ¿verdad? Él no anda apurado. Jesús siempre, si algo se le distinguió, era que era muy humilde, era muy paciente, era muy tranquilo el Señor, ¿verdad? Sí, es cierto, hizo un azote de cuerdas, hermano, pero Él fue y buscó las cuerdas, hizo ¿verdad? Hizo el azote, ¿verdad?, con cuerdas, ¿verdad? No le puso picos, ¿verdad?, como los romanos para pegarle a la gente, ¿verdad? Lo que Él quería era limpiar el templo, que la gente se saliera de ahí. Es lo que quería el Señor, ¿verdad? No necesitaba un azote como los romanos, era un azote de cuerdas, ¿verdad? Dice que echó fuera del templo a todos, dice. Los celos de Dios, hermanos, forman parte de lo que llamamos los atributos o perfecciones comunicables de Dios. Son cosas que Dios nos comunica a nosotros, ¿verdad? Y comparte con nosotros el Señor. Y comparte con nosotros, ¿verdad? Son atributos comunicables, se llaman, ¿verdad? Como el amor, ¿verdad? El amor es un atributo comunicable del Señor y el Señor lo comunica a nosotros. De tal manera que nosotros también podemos amarnos entre nosotros también, ¿verdad? Y hay también atributos incomunicables, ¿verdad?, que solamente le pertenecen al Señor, como el ser omnisciente. El ser omnisciente es un atributo incomunicable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no somos omniscientes. Jesús es omnisciente. Dios es omnisciente, pero nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, solamente Dios. Entonces hay atributos comunicables y hay atributos incomunicables, ¿verdad? Pero el celo de Dios es un atributo comunicable, hermanos. Son su celosa protección de todo lo que le pertenece, Él mismo, su nombre, su gloria, su pueblo, su derecho exclusivo a recibir adoración y máxima obediencia a su tierra, su ciudad, en este tiempo y en este caso su templo, ¿verdad? Dios es celoso de lo que le pertenece, hermano. Dios es muy celoso de nosotros. Dios es muy celoso de sus hijos, hermano. Y cuando un hijo de Dios anda con otras cosas, al Señor no le gusta, porque el Señor es celoso. Y Él quiere que le adoremos solamente a Él solamente. Y cuando andamos inventando cosas que yo creí, que yo vi, que me dijeron, el Señor es celoso, hermanos. El Señor es celoso, ¿verdad? Porque le pertenecemos al Señor. Dios es celoso de que le sirvan solamente a Él. Dice Josué 24:19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Dice. ¿Por qué? Porque Él es celoso. Porque Él es celoso, hermano. Él quiere que le adoremos solamente a Él y que toda la honra y la gloria sea para Él. Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Así que el celo es un atributo de Dios, es un atributo comunicable de Dios aquí. Jesús no estaba enojado, hermanos. Jesús estaba enojado, Él no se enojó. Él vivió una vida, si Él se hubiera enojado, no hubiera vivido una vida perfecta. Él estaba lleno de celo por lo que estaba viendo, por lo que estaba sucediendo ahí, ¿verdad? Por eso es que Él hace ese azote de cuerdas, ¿verdad? El celo de Dios quiere decir que Dios continuamente procura proteger su honor, hermanos. Y es lo que estaba haciendo el Señor, proteger su honor. Era una casa para ir y adorar y alabar al Señor. No era una casa para vender productos y para cambiar dinero, ¿verdad? No era para eso. El sonido de las alabanzas
de los cantos al Señor, y las oraciones se habían ahogado, hermanos, con los mugidos de los bueyes, con los balidos de las ovejas, el arrullo de las palomas y el regateo fuerte de los vendedores y clientes que buscaban la mejor oferta, ¿verdad?, para cambiar el dinero, para hacer sus negocios, ¿verdad? En igual de estar orando, en igual de estar alabando al Señor, ¿verdad?, estaban haciendo todo lo contrario. Por otra parte estaban los cambistas, que con sus piernas cruzadas se sentaban tras sus mesitas cubiertas de monedas. Ellos eran los encargados de dar a los fieles la moneda judía legal a cambio de la extranjera. Se debe tener en cuenta que en el templo solo se podían ofrendar monedas judías, por eso es que había cambistas. Y cada fiel, exceptuando mujeres, esclavos y menores de edad, debían pagar el tributo anual de medio ciclo, según Éxodo 30:13. Todo esto había hecho que aquel santo templo, que debía servir de casa de oración, de alabanza para todas las naciones, se hubiera transformado en una casa de mercado, en un bazar, en un tianguis, hermano. Porque eso es lo que habían convertido el templo, en un tianguis, en un bazar, ¿verdad? En la casa de Dios, donde estaba la presencia del Señor. Donde estaba la presencia del Señor. Ahora malinterpretamos o hacemos aplicaciones un poco exageradas o un poco legalistas, ¿no? Me ha tocado que hermanos en la misma iglesia se escandalizan, ¿no?, cuando se vende algo en la iglesia y dicen, no, es que ahí en la Biblia dice que no se debe vender nada y todo eso. Hermanos, estamos en el Antiguo Testamento, le digo. Ahora a veces no nos queda otra más que tener un salón grande y ese lo usamos para sus múltiples. Ahí tenemos la alabanza, ahí tenemos las celebraciones, tenemos bodas, porque no tenemos lugar, le digo. O sea, no debemos de ser tan legalistas, ¿verdad? Pero en ese tiempo era algo diferente, hermano. Estaban profanando la casa del Señor. Estaban profanando la casa del Señor. Por supuesto que las iglesias no son para hacer tianguis todos los días, ¿verdad? Pero siempre de repente hacemos un tianguis, ¿verdad?, o una venta ahí en el patio de la iglesia para sacar fondos, para construcción, para todo eso. Y eso no está mal. Está mal cuando hacemos siempre eso, ¿verdad? Pero no lo hacemos de esa manera. En este tiempo se estaba blasfemando el templo de Dios. Cuando Jesús dijo, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado, Jesús hace referencia a su Padre, ¿verdad? Recuerda su deidad y su papel mesiánico. El versículo dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, dice. Cuando vieron que Jesús estaba limpiando todo, ¿verdad?, y tumbando las monedas y sacando a todos, los discípulos se acordaron. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, dice. Un atributo de Dios es el celo, hermanos. Y Jesús está mostrando un atributo divino aquí, el celo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es completa y verdaderamente Dios. Jesús es completo y verdaderamente humano, ¿verdad? Hay algunos que dicen Dios es 100% completamente, o Dios es 100% hombre y 100% Dios. No está muy bien esa frase, ¿no? No debemos de decir de esa manera. Mejor decimos, es completa y verdaderamente Dios, y es completa y verdaderamente humano, ¿no? De la otra manera sería 50% y 50%, más 50 y 50 son 100, y es un reburujo matemático ahí, ¿no? Entonces mejor no hacemos eso, mejor decimos, es completa y verdaderamente humano, verdaderamente Dios, ¿verdad? Este Dios que es humano y que es divino en ese tiempo de su encarnación, es celoso, hermanos, es celoso, ¿verdad? Hay muchas personas que no enseñan que el celo es un atributo de Dios, y eso se debe a que el celo de los seres humanos casi siempre es errado, pecaminoso, ya que nuestros celos casi siempre son provocados por nuestros sentimientos o emociones, ¿verdad? Entonces nuestros celos, como seres humanos. Pero el celo de Dios no es un celo pecaminoso, es un celo santo de parte de nuestro Señor. Es un atributo de Dios, hermanos. La Biblia nos habla repetidamente de un Dios celoso. Es saludable, querido hermano, espiritualmente para nosotros, cuando aceptamos de una vez el hecho de que Dios merece recibir de su creación todo honor y gloria, y que es justo que Él busque su propio honor, o no es justo que Él busque su propio honor. No es justo que nosotros solamente le adoremos a Él. Eso es justo, hermano.
Eso es justo que le adoremos a Él. No podemos adorar a nada, ni a nadie, a ninguna otra cosa, solamente al Señor. Porque eso es lo que Él quiere. Es lo que Él quiere. Él es justo. Y Él merece y quiere todo el honor y toda la gloria solamente para Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios, hermano. ¿Verdad? Así que en primer lugar vemos aquí el celo de Jesús como Dios, hermanos. En segundo lugar vemos el poder de Jesús. El poder de Jesús. Ya vimos el celo, ahora vemos el poder. Más adelante vamos a ver la omnisciencia. El poder de Jesús. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruir ese templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él estaba hablando del templo de su cuerpo, no del templo de piedra que estaba ahí. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. En 3 días lo levanto, dijo. Fue muerto, pero al tercer día Jesús resucitó de la tumba, hermanos. De eso estaba hablando. No estaba hablando del templo de piedra, ¿verdad? Estaba hablando de Él, estaba hablando de su cuerpo. La segunda manera de mostrar su deidad de Jesús que Juan usa es hablar acerca del poder que Jesús tiene sobre la muerte, hermano. Esto muestra la deidad de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo lo muestra? Acerca del poder que Él tiene sobre la muerte, hermanos. La resurrección de Jesús al tercer día, después de haber sido crucificado, es una muestra real de su poder sobre la muerte. Jesús venció la muerte en la cruz. Jesús venció la muerte en la cruz, el pecado. Las autoridades judías no entendieron nada de la declaración de Jesús. Destruir ese templo y en 3 días lo levantaré. No entendieron, hermanos. Ellos la aplicaron al templo, sin saber que la señal que Jesús haría sería mucho más grande que construir un templo de piedra en solo 3 días. Jesús no necesitaba 3 días para construir el templo, hermanos, ¿verdad? Si cuando Él dijo, sea la luz, instantáneamente fue la luz. Cuando Él creó los animales y todo lo que existe, solamente Él dijo con su palabra y todo fue creado, ¿verdad? Cuando más no iba a construir un templo en 3 días, ¿verdad? Solamente era que Jesús dijera, otro templo ahí, otro templo ahí, otro templo ahí, y los templos iban a ir apareciendo, ¿verdad? Pero no era ese el caso, ¿no? Jesús posee el atributo divino de la inmortalidad. La imposibilidad de morir, hermanos. Vemos esto cuando Jesús le dice en ese templo y lo levantaré en 3 días. Juan nos explica que no estaba hablando del templo en Jerusalén, que estaba hecho de piedras, templo que había invertido 46 años para construirlo. Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Así que cuando se levantó de los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en lo que Él había dicho. Wow, pues mira lo que dijo, o sea, no se refería al templo, se refería a Él mismo, ¿verdad? Y los discípulos creyeron en Él, creyeron en Él. Grudem comenta lo siguiente, lo voy a leer literalmente, la cita dice literal: debemos insistir, por supuesto, en que Jesús de verdad murió. Este pasaje habla de cuando Jesús se levantó de entre los muertos, pero es también significativo que Jesús predijo que tendría un papel activo en su propia resurrección. Lo levantaré de nuevo, dijo, lo levantaré en 3 días, aunque otros que el Padre estuvo activo en su resurrección, pero al igual que Cristo también, ¿verdad? O sea, destruyen ese templo, yo lo voy a levantar, dice. Él mismo lo va a levantar. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Porque Jesús es Dios. Jesús es completa y verdaderamente Dios, hermanos, ¿verdad? Jesús afirmó el poder de poner su vida y tomar de nuevo en otro pasaje de este mismo evangelio de Juan. Por eso me ama el Padre, dijo, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, dijo el Señor, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregar, para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Juan 10, del 17 al 18, que vamos a estar viendo, si Dios quiere, de aquí a unos 6 meses, ¿verdad? Jesús habla aquí de un poder que ningún otro ser humano había tenido. El poder de entregar su vida y de recuperarla de nuevo, hermanos. Y recuperarla de nuevo, ¿verdad? La muerte sacrificial del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dejaría obsoleto
el templo de Jerusalén. Hay que recordar que cuando Jesús entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó, dejando el camino abierto a la presencia de Dios. Su resurrección como Señor triunfante serviría como fundamento para el nuevo templo espiritual en su lugar, la iglesia, hermano. La iglesia. Todo eso tuvo un claro sentido para los discípulos de Cristo, hasta después de su resurrección, y reconocieron este hecho como un indicador de su deidad. Dice la Escritura que sus discípulos creyeron. Dice, wow, mira, no entendieron en aquel tiempo, pero ahora lo estamos entendiendo. Él ha muerto y al tercer día Él ha resucitado. Eso es lo que estaba hablando. Eso es lo que estaba hablando, ¿verdad? En tercer lugar, vemos la omnisciencia de Jesús, hermanos. La omnisciencia de Jesús, versículos 23 y 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, dice. Esto es lo que sucedió, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, dice. Conocía a todos. Aunque mucha gente decía que creía. Dice que Jesús no se fiaba de ellos, dice. Jesús no se fiaba de ellos, dice. Porque conocía a todos, dice. Nadie lo podía engañar. Como hasta ahorita nadie lo puede engañar. Hay personas que van a la iglesia todos los domingos. Hay personas que se visten como cristianos. Hay personas que dicen que son cristianos. Hay personas que hablan como cristianos, que cantan como cristianos, pero no son cristianos. Y a Dios no lo pueden engañar. A Dios no lo pueden engañar, hermanos. Nadie lo puede engañar. No se fiaba de ellos porque conocía a todos, ¿verdad? En otros pasajes dice que Dios conocía sus corazones. Dice. Que Dios conocía sus corazones, ¿verdad? Entonces uno se puede engañar a uno mismo. Uno puede engañar a su papá y a su mamá. Uno puede engañar a sus familiares. Uno puede engañar al pastor de la iglesia, a toda la iglesia. Pero al Señor no se le puede engañar, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, hermanos. Y a Jesús no lo podían engañar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. La tercera manera en que se muestra la deidad de Jesús es su omnisciencia. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua y la siguiente, que era la fiesta de los panes sin levadura, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que Él hacía, dice la Escritura. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, aunque muchos afirmaban creer en Él, hermanos. Hay que recordar que los demonios también creen. O sea, no solamente hay personas en la iglesia que dicen, yo soy cristiano, pero no lo son. Imagínense. Imagínense lo que la Biblia nos enseña. Aunque muchos afirmaban creer en Él, hay que recordar que los demonios también creen, hermanos. Pero no obedecen, por supuesto. Creen, pero no obedecen. Hay mucha gente que cree, pero no obedece, ¿verdad? Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, dice también, dice, ¿verdad? Pero alguien que cree verdaderamente en el Señor, le obedece al Señor. Cree en sus milagros, cree en sus declaraciones, espera y descansa en lo que Él dijo que va a hacer, ¿verdad? Porque son sus hijos. Muchos tienen una fe superficial, que en las primeras pruebas se derrumbaría. Al igual hoy en día, muchos dicen que creen, pero son como la semilla que cayó en los pedregales, en donde salió el sol y su calor la secó totalmente. Creen, pero nunca se someten al señorío de Cristo. En las mismas iglesias hay muchas personas de esta clase. Espero que no haya aquí muchos, o que no haya ninguno, ¿verdad? Que no haya ninguno aquí. Pero eso sucede en algunas iglesias. La fe falsa, querido hermano, no se puede ocultar ante el Señor porque Él es omnisciente. El Salmo 139 del 1 al 6 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El Señor es omnisciente, hermanos. Él, antes de que hagamos las cosas, Él sabe lo que vamos a hacer. Él sabe lo que estamos pensando. Si vamos a decir algo, Él sabe lo que vamos a decir. No lo podemos engañar. No lo podemos engañar. Él es omnisciente, hermanos. Él es omnisciente.
¿verdad? Yo a veces leo ese pasaje del Salmo 139, del 1 al 6, cuando a veces aconsejo a algunos jóvenes de la iglesia, ¿verdad? Que sé que se andan portando un poquito mal, un poquito rebelditos, les digo, acuérdate que el Señor te está viendo, les digo. Acuérdate que el Señor te está viendo y el Señor es omnisciente, Él sabe todo lo que estás pensando, todo lo que haces, ¿verdad? Y una vez me decía un jovencillo muy chico, me decía, pues me escondo, dice. Le digo, aunque te escondas, el Señor va a saber exactamente lo que tú estás haciendo, porque Él es omnisciente. También es omnipresente, le digo. Y a donde te metas y a donde te escondas, el Señor ahí está. El Señor te está viendo lo que estás haciendo, le digo. Esos mismos atributos los tiene nuestro Señor Jesús, hermano. Él es omnisciente. Vio a uno de sus discípulos cuando estaba sentado en la higuera, lo vio. Cuando llegó, le dijo, ya te había visto, dice, cuando estaba sentado ya en la higuera, dice. Él conoce exactamente todo lo que hacemos, todo lo que somos. Todas las cosas externas, como las internas, no se pueden ocultar a Dios, hermanos. No solamente las cosas que hacemos, las cosas malas que hacemos, las cosas que pensamos, no se pueden ocultar a Dios. Él es omnisciente. Jesús sabe lo que hay en el hombre, en su corazón, cuáles son sus intenciones, cómo está su corazón. Jesús sabe cómo está nuestro corazón. Si alguien se está engañando a sí mismo, no lo haga, porque se está engañando a sí mismo solamente. Al Señor no lo puede engañar. No lo puedes engañar al Señor. En este pasaje, hermanos, hemos visto 3 atributos que indican la deidad de Jesús en la limpieza del templo. En este pasaje hemos visto su santo celo, hermanos, por todo lo que a Él le pertenece y por la santidad que Él se merece, hermanos. En segundo lugar, vemos en su resurrección el poder que solo Jesús tiene de dar vida a aquellos que la pierden también. Y en la última parte, vimos su omnisciencia. Él conoce los corazones y sabe perfectamente quién tiene fe verdadera, fe salvadora. Él sabe, hermanos, no vamos a engañar al Señor. Si hay alguien que piensa que es salvo y no lo es, ¿verdad? O se está creyendo esa mentira, no se engañe, el Señor sabe. Si hay alguien que no es salvo, acepte al Señor, arrepiéntate de sus pecados, ¿verdad? Confiese al Señor como su Salvador, pero sométase a Él como su Señor también. Al Señor no lo podemos engañar, Él es omnisciente, hermanos. Si tú ya eres cristiano, obedece al Señor. Y es lo que el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Vivamos unas vidas dignas de arrepentimiento y siempre en todo demos la gloria y la honra al Señor. Jesús es completo y verdaderamente Dios. Él es celoso. Él muestra su poder y ha mostrado su poder en la resurrección. Y Él es omnisciente, hermanos, ¿verdad? Así que nos queda muy claro como cristianos, no negociamos esta verdad tan fundamental del Evangelio o eje del Evangelio, ¿verdad? En que Jesús es completa y verdaderamente Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, ¿verdad? Y que tengamos siempre una palabra adecuada para aquellos que no creen en Jesús, ¿verdad? La mayoría de la gente del mundo, ¿verdad?, no cree en Jesús. No cree en el poder de Jesús, no cree, ¿verdad?, en la deidad de Jesús. Creen en Jesús como un hombre, ¿verdad? Yo he platicado con mucha gente, hermanos, y la gente me dice, creo que fue un buen hombre nada más. Y le digo, alto, le digo. Sí fue completamente completo y verdaderamente humano, le digo. Pero también fue completa y verdaderamente Dios también. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Y que cada día conozcamos más a Cristo para poder explicar a la gente, para poder presentarle a la gente a nuestro Señor, ¿verdad? A nuestro Salvador, hermanos. Que el Señor bendiga a la iglesia. Le voy a pedir a nuestro hermano Ramón que nos guíe.